buenos días. Buenos días. Nos encontramos en Puerto Madryn, ya adelantamos carretera, le dimos desde Puerto San Julián directos hasta acá. Unas 10 horas de ruta fueron y la camioneta se portó de maravilla. La verdad es que la homocinética está para otras 10 ahora. Sí, la verdad es que muchas vibraciones que íbamos notando en las últimas 2 semanitas eran señales claramente de la homocinética y ahora desaparecieron todas de un saque. No solo el último problema gordo, sino todo en general. La camioneta anda muy bien y nada, ahora estamos en este lindo lugar que guarda muchos recuerdos de nuestra bajada hacia Ushuaia, pero por un motivo, es una parada estratégica para descansar. Vamos a pasar unos cuantos días acá, pero nos levantamos a tomar el café fuera porque resulta que las ballenas se han adelantado y ya se empiezan a ver los primeros coletazos, podemos decir. Sí. Bueno, avistamos unas cuantas, no hay muchas, por supuesto, aún no es la época plena, pero la verdad es que decidimos levantarnos, madrugar y tomarnos el cafecito aquí en Playa Paraná, que como sabéis ya habíamos estado aquí, y aquí a disfrutar del solcito que se nota un cambio de temperatura de donde estábamos aquí, ya espectacular, ¿eh? Sí, un montón. A ver, son 10 horas al norte directo y se nota. De hecho, bajamos emponchados, ya acostumbrados a la térmica por debajo, pero no, nada, no hay aire, está espectacular. Y una pequeña diferencia, no sé si se acuerdan el video que se lo dejamos por acá, si hace falta, de nuestro paso por Puerto Madryn. Esto estaba lleno de motorhomes. Sí. Y ahora mismo no hay una sola que creo que viven acá. Y no hay nadie más. Nadie más, esto está vacío. Cómo se nota que ya no es temporada, evidentemente. Muy lindo, muy lindo. Así que vamos a disfrutar unos días de este lindo lugar. Y a ver si tenemos suerte con las ballenas. Pero una vez más, no estamos solos, estamos con nuestros amigos de Viendo que Pinta. Hola. Menchi y Wally. ¿Qué tal? Los seguimos a todos lados, somos la pesadilla del plan Pangea. Estamos disfrutando acá en equipo, pasándola súper bien. Creo vale. que ya se había visto por ahí detrás que estaban las dos furgos, lo cual ya era un poco spoiler desde el principio. Pero sí, seguimos ruta juntos porque bueno, tenemos algunos planes en común que os los iremos contando en este vídeo. Ya por fin os vamos a contar. Sí. La verdad es que era la intención en el anterior. Esa era la intención, sí, pero bueno, ya visteis que pasaron cosas y acabamos durmiendo en un taller. Pero sí, creo que ha llegado el momento de contar a dónde estamos yendo, a dónde estamos dirigiendo esta nueva etapa del Plan Pangea. Bueno, son como las 11 del mediodía, ya va siendo hora de que metamos un poquito de acción a la jornada. Nos levantamos, es que para ustedes fue un minutito, pero estuvimos como 2 horas contemplando esa maravilla. Está tranquilísima la marea, de verdad. No hay ni un ruido, es un gustazo. La verdad es que esta mañana empezó con mucha paz, con amigos, tomando mate, un lujazo. El amanecer precioso, aquí la playa está súper tranquila, que lo comentábamos. Ayer cuando llegamos estaba el mar enfurecido, hacía viento, estaba nublado, no estaba muy bueno. Pero hoy amaneció un día espectacular y dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque aquí en Playa Paraná, como sabéis, no hay cobertura. No tenemos cobertura, o sea que no podemos trabajar. Podríamos hacer algo, pero tampoco tanto. Entonces, ¿qué mejor que hoy para meterle mano aquí a
a la canilla. Y como no estamos solos, tenemos acá refuerzos. El Wally está todo dispuesto, nos quiere ayudar a revisar esa canilla, porque la gente no va a creer que desde que les contamos, desde que se rompió en Ushuaia, seguimos con unas botellas. Esta es nuestra canilla. ¡Tachán! Entonces, ese es el nivel de dejadez nuestro y Wally nos va a ayudar acá a revisar. Vamos a sacarla y a ver si encontramos al menos cuál es el fallo para ir avanzando un poquito en el tema, porque si no nos veo en el Caribe sin grifo, ¿sabes? Trajimos muchas cosas, no sé si algo va a servir, pero bueno. Yo creo que sí, porque ellos armaron una técnica para dar los platos que nos tenía mal, nos tenía No, nos tristes. tenía triste, la verdad que sí. la Así verdad que a ver sí. qué puede hacer Wally. Por favor, vamos a ver si podemos arreglar esto. Bueno, la verdad es que el tema es que nos daba fiaca también desarmar todo esto. Yo sobre todo soy el que estuvo posponiendo esto mucho, porque es todo tan compacto en una casa rodante que no hay lugar para nada. De hecho, me da pánico pensar el día que se estropea algo serio de la heladera y tener que sacarla a modo Tetix con los cajones. suerte, siempre Bueno, toquemos madera. Y esto es lo mismo. Para abrir la canilla estás pegándote con el baño, tenés que sacar el cajón, entonces bueno, daba fiaca. Así que vamos a empezar por lo dicho. Vamos a intentar sacar el cajón para ver exactamente qué conductos, qué cosas se están metiendo desde abajo hacia la canilla. Qué tecnología, ¿sabes? ¿Qué tecnología? Y la IA, estará la inteligencia artificial por ahí metida, ¿no? Ahí está el GPT. Ya salió. Les voy a mostrar, antes de darle paso a Wally con sus herramientas, que esto es lo que tenemos acá. Se ve claramente el conducto del agua caliente y del agua fría. Y acá hay dos cables que yo no sé para qué sirven, pero cables hay. Entonces, claro, yo me imaginaba que hay una especie de orden que viene desde la bomba hacia ahí, por esos cables. Esto sí que ya lo toqué aquel día en Río Gallego cuando notamos la falla, por si estaban falseados, y nada pasó. Así que vamos a intentar sacar todo y a ver qué pasa. Nuestra camioneta es mucho más analógica. Acá Indio haciendo equipo. Vino a saludar a los tíos. Qué bonito, Indio. ¿Listo? Mientras tenemos a Wally acá intentando sacar las abrazaderas, ya acaban de organizar una comidita. Sí, yo creo que hoy está el día para lentejas. Vamos. Vamos a hacer unas lentejas ricas. Espectacular, tenemos un vinito. Así es como dormimos una siesta. Hoy es el permitido, ¿no? Buenísimo, sería el premio, ¿eh? Si esto se arregla, imagínate. Exacto. Y si no también, para ahogar las penas. Claro. Bueno, más o menos ya encontramos, al menos se fue descartando cosas. Y los cablecitos que yo mencioné en Río Gallego, que son los que yo decía, no entiendo nada, pero hay unos cables que parecen que funcionan a modo interruptor y que dan la orden hacia la bomba. La bomba está bien, funciona bien, la ducha funciona perfecto, ergo la bomba no es. Entonces vamos a quitar completamente lo que es el capuchón del grifo de la canilla y ver a dónde finalizan estos cablecitos dentro del combo para ver si este interruptor está fallando, porque lo que es la bomba no es. Eso lo tenemos claro. No, y de la bomba salen dos cablecitos que Wally nos dice que en la suya están directamente en la bomba en sí, no hay esos cables, están solo las mangueras en el grifo. Entonces, claramente el problema van a ser esos cables que igual están acodados o están mal funcionando en algún punto del grifo y no le mandan la orden al grifo. Ese es el tema. No parecen que estén... No puede estar salidas ni nada, ¿no? Pero entonces era aunque es un grifo especial para conectar esos cables, no entiendo. Sí, se ve que sí. Pues el tema ya parece que está definido. Estos cables que se ven aquí vienen de la bomba, que son los que activan la bomba. ¿Qué pasa? En otros sistemas lo que hacen es con la misma bomba, la Surflow, estos cables directamente están ahí en la bomba, no están conectados al grifo, entonces puedes tener un grifo normal. Este grifo parece que es especialito porque tiene, aparte de las mangueras, tiene estos dos cables, es decir, que no podríamos poner un grifo normal, necesitamos un grifo que sea exactamente como con este sistema. O la otra opción es
cambiar todo el sistema y que los cables sean directamente de la Surflow, que no vengan al grifo. Pero entonces tenemos que ver cómo está la ducha, porque probablemente nuestra ducha también tenga el mismo sistema y sea un grifo especial con los cables. Así que eso será lo que hagamos. Primero buscar si hay algún grifo aquí que podamos encontrar en Argentina con este sistema, y si no, pues ya nos plantearemos pues cambiarlo todo, que no creo que sea tampoco muy latoso, es coger los cables y conectarlos en la Surflow y cambiar ambos grifos, el de la ducha y el de aquí del fregadero. Bueno, se acabó el trabajo por el día de hoy, aunque honestamente algunos trabajaron más que otros. ¿Y cuál es la conclusión, chicos? Que no solucionamos nada, pero era un paso importante, era necesario visualizar el problema e intentar buscarle una solución. O sea, había que hacer algo, no podíamos seguir ignorando que estábamos sin grifo, porque de verdad que llevamos mucho tiempo sin grifo. O sea, me preocupa seriamente que normalicemos tanto. A nosotros nos preocupaba, Pero ni aún así lo pudimos hacer algo. No importa, la intención es lo que cuenta. Está bien abrir las cosas y ver qué hay ahí. Yo realmente fui a mi casa rodante, me dormí una siesta terrible y cuando volví todo estaba exactamente igual. Así que siento que aproveché mucho más el tiempo que el resto de las personas del equipo. Pero bien. Vamos a ver si hacemos una lentejita. Qué rico. Qué rico. Aparte, aprovechando que hace mucho que no estamos afuera, ¿no? Que Eso. podemos convivir al aire libre. Exacto. Poco se habla de que hace un mes estábamos 30 grados menos. Ay, sí. Porque ahora estamos a 15 grados y hace un mes estábamos a menos 15 grados. Tal cual. Ojo con ese dato. Datazo. Datón. Bueno, chicos, mientras estamos esperando que la comida se termine de hacer, cuéntenle a la gente de nuestra audiencia que no los conozca, ¿qué es Viendo que Pinta? Viendo que Pinta es un proyecto que, como dice su nombre, va boyando. Vamos ahí. No nos ponemos la idea de ir de Ushuaia a Alaska. No sabemos dónde vamos. Pero bueno, como comienzo somos Mecha y Wally. Armamos una Sprinter 310 del año 99 con nuestras propias manos sin saber nada de camperización y logramos una casita de rodar. Exactamente, en una primera etapa del viaje hicimos del centro de Argentina al norte de Argentina y también estuvimos 5 meses recorriendo Brasil y ahora volvimos a salir con el objetivo de hacer la ruta 3 y la ruta 40 de Argentina. Pero como ya saben, tuvimos algunos inconvenientes y ahora estamos acá reformulando nuevamente el viaje porque, como dice él, vamos viendo qué pinta y estamos viendo para dónde seguimos ruta. Ahí está, espectacular. Nosotros, mientras los chicos reformulan su viaje, disfrutamos de su compañía y como bien vieron en los capítulos anteriores, nos bancamos en las buenas y en las malas. Cuando no rompe uno, rompe el otro. La verdad es que somos Caco y Kiko. Así es, así es. Así que se está poniendo interesante la cosa últimamente. Pero bueno, ¿qué quieren? Esto es la vida viajera. No todo es perfecto, Instagram miente mucho y está buenísimo tener la compañía. La verdad es que ahora nos estamos haciendo muy... Amigos. Ahí está, Amigo. Decí la palabra Ya amigo. somos amigos porque Estaba dando vueltas, pero... las hemos pasado todos, de festejo de cumpleaños con algunas copas de más, también hay que decirlo, hasta, bueno, malos tragos con las camionetas. La verdad que estamos compartiendo muchísimo y eso también está buenísimo siempre reafirmar que no todo es hermoso, aunque muchas cosas sí lo son, como este momento. Sí, espectacular. Nos está esperando el vinito Alma Amor acá para acompañar las lentejitas y nada, lo estamos pasando Justo bien. estaba pensando eso, que estabas diciendo que no todo es color de rosa, pero mírate dónde estás ahora mismo. Dale. Exactamente, mira. No nos van a creer, No. cuando digamos que no todo es bueno. Sí, mirá este panorama tal cual, las dos camionetas, el mar, el vino esperando. No es perfecto, pero se agradece. Está muy lindo. Totalmente. ¿Cómo está la comida? Queriendo arreglar todo. Estamos listos para el Morphy y la verdad que tiene muy buena pinta. No es porque lo haya hecho yo, pero está muy bueno. No. Tiene ver buena qué tal. pinta. Huele bien por lo menos, ¿eh? A ver qué opinan los invitados. Huele bien. Realmente tiene una pinta espectacular. Ah, Sorprendidísima. Muy rico. Mira esta. Mirá qué combo con el vinito aquí. Uy. Bueno, espectacular, por favor, adelante. Ay, por favor. Qué bueno, muchas gracias. Hacemos un Que brindis. aproveche.
Un brindis, chicos. Un brindis. Ah, Bravo, chin, chin. chin, 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 chicos. amigos, muchas gracias. Gracias por esto. Muchas gracias. Que no apoya, no apoya. Que no puedo. Muy buenos días. Buenos días. Hoy toca día de ruta, abandonamos, dejamos atrás el lindo Puerto Madryn que nos conquistó tanto en la bajada hacia Ushuaia como ahora mismo de parada técnica. Es un hermoso lugar que ojalá el futuro nos ponga aquí otra vez para ver a las ballenas como Dios manda, pero de momento nos quedamos con el corazón lleno, que disfrutamos mucho esta parada. Eso es. La verdad es que intentamos ir hasta la playa del Doradillo, que es donde suele haber más avistamientos de ballenas, según tengo entendido, pero estaba cortada. Así que nada, desde Paraná pudimos ver alguna así que se asomó, no pudimos grabar. Pero bueno, esto es para que una excusa, ¿no? Para tener que volver a Puerto Madryn en otra ocasión a disfrutar plenamente de las ballenas. Así que nada, hoy emprendemos ruta y nos vamos hacia, objetivo de hoy, llegar a Santa Rosa en La Pampa. Hasta ahí puedo leer. Así que vamos a hacer un par de kilómetros y les contamos en detalle qué está pasando. Pero de momento vamos a arrancar motores, son las 10:40. Poquito tarde ya vamos, pero bueno. Sí, pero Tenemos 8 horas de ruta hasta allí. bueno, ahí está. Arrancamos. Como saben, lamentablemente estamos yendo en una dirección que no es la Ruta 40. La Ruta 40 era uno de nuestros sueños, está claro que era el itinerario inicial y todavía tenemos esa idea fija, ¿no? Pero claramente, como están viendo desde el capítulo anterior, no estamos yendo en esa dirección. Y todo se debe a que, bueno, tuvimos que cambiar de rumbo completamente. Hoy vamos de camino hacia Santa Rosa, La Pampa, pero no es nuestro destino final. Vamos a conocer La Pampa en otro momento. Ahora estamos de paso porque nos dirigimos hacia Mendoza. Sí, decidimos irnos hacia la provincia de Mendoza. Queremos estar durante el invierno por esa zona, en Mendoza capital y alrededores. Vamos a estar ahí unos meses un poquito más relajados. Tenemos mucho trabajo pendiente, muchas ideas que queremos implementar en el proyecto que realmente no tenemos tiempo, así que decidimos que Mendoza puede ser un lugar óptimo para estar allí, sí, hacer una base, relajarnos un poquito y trabajar. Y no dejar de visitar, además es complementario, porque es un lugar que a nivel de visita a Mendoza le teníamos tantas ganas. Sí. Le teníamos muchísimas ganas. Es cierto que teníamos muchas ganas de hacer la Ruta 40 también, pero ya sabéis que el invierno se ha adelantado y la verdad es que esta etapa nos la tomamos
con calma, podríamos decir, porque estuvimos un mes entero en Ushuaia. O sea, bastante relajaditos con el tema del invierno, yo creo. El Chaltén, 10 días casi. Estuvimos un montón de tiempo en cada sitio que pasamos y lo disfrutamos un montón, y evidentemente el invierno pues acabó llegando, aun por encima este año más adelantado de lo habitual. Y es cierto que ahora que estamos por la ruta 3 podríamos desviarnos hacia Bariloche, ¿no? En vez de hacer ese tramo por la 40, hacerlo por la 3 y meternos para Bariloche. Pero la verdad es que estuvimos valorando y pensamos que nos apetece más conocer esa zona de Bariloche en temporada de verano. Sí. O en temporada de primavera, con un clima distinto, ¿no? A lo que ya llevamos visitado por la Patagonia. Queremos conocer esa zona y poder disfrutarla de otra manera. A nosotros nos encanta la nieve, nos encantaría ir a esquiar y ese tipo de actividades, pero también nos gusta mucho ir, meternos en los lagos, en los ríos y toda esa parte, ese aspecto que conocemos por redes y por otros amigos de Bariloche, ¿no? De toda la zona de Río Negro y de Neuquén. Exacto, es como una preferencia personal. Nosotros sabemos que Bariloche se explota en temporada de invierno, pero nosotros ya tuvimos una dosis bastante invernal por el momento y tenemos ganas de este cambio y después visitar Bariloche en esa época, como dice Ángel. Así que nos vamos de camino a Mendoza. Hoy pararemos en Santa Rosa y de Santa Rosa nos iremos hasta San Rafael, porque allí tenemos a otros amigos que nos están esperando, porque no vamos a estar solos en esta etapa en Mendoza. Bueno, paradita técnica, vamos a descansar un poquitito. Angie ya se va para atrás a empezar a preparar la comida. Creo que vamos a hacer un poquito de pasta, algo rápido para salir del paso y descansar más que nada. No tanto por alimentar, sino por descansar. Yo voy a estirar las piernas un poquitito. Estamos acá en una action. Se llama General Conesa, donde hicimos la parada. Al final ni siquiera esperamos a Río Colorado. Vimos este pueblito que se abría con un par de estaciones de servicio y le mandamos para acá. Mirá, porque es muy grande, bien amplia, la verdad es que no necesitamos nada más. Así que no esperamos a Río Colorado. Vamos a comer aquí, paradita de media hora más o menos, le calculo, y después continuamos ruta. Bueno, arrancamos motores, volvemos a las rutas. Estaba muy rica la comida, ¿eh? ¿Viste? Y era pasta con atún y cebolla y un poquito de tomate seco. Me gustó. Y ya está. Apañado. Bueno. Yo creo que teníamos mucha hambre por eso. Puede ser también. Y nada, arrancamos la segunda mitad del día, cambiamos de piloto y yo ya me puse los anteojos que la lentilla me estaba molestando. Y está agradable, continúa agradable el día para conducir. Estamos cerca de Río Colorado y después ya agarramos la ruta 35 y ya llegamos atravesamos La Pampa. Mira, nunca habíamos estado en esa provincia. No, me parece que Darío Vila, el suscriptor, está en La Pampa. Sí. Sí, me suena mucho. Y nada, algún día visitaremos la provincia como todas las otras. Con la calma. Con más calma. Bueno, llegamos, paradita técnica otra vez, terminamos la ruta 22, en este punto llegamos a Río Colorado. Vamos a cargar nafta porque nunca se sabe cuándo va a ser la siguiente estación, ¿no? Y ya tenemos medio tanque solo. ¿Medio tanque tenemos? Sí. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a llenar otra vez, que creo por lo que vimos, no sé en la YPF, pero en la Action que estaba antes estaba re caro, 1300 y pico vimos. A Sí. ver ahora cuánto está. Hay diferencia. Subió. Sí, subió un poquito y además cambiamos de zona. La Patagonia estaba mucho más barato, así que... La gasolina.
o sea, el diésel. Lo demás, yo creo que ahora vamos a ganarle. Uy, sí, sin duda, sí, el supermercado y todo eso era mucho más caro abajo. Pero bueno, vamos a echar de menos también la Anónima, que era el supermercado por excelencia que íbamos. Sí, creo que en Mendoza ya no hay Anónimo. No. Así que vamos a cargar nafta. ¿Qué tal, cómo va? Hola, ¿qué tal? Mía. Completo de Infinia, sí. Efectivo, tarjeta. Efectivo. 1250 creo que está. Ah, bien. Más barata que la Action. Sí. Me metió susto la Action. ¿Una boleta de qué? No, no hace falta. 71. Creo que va ahí. Aquí tienes. Muy buenos días, aunque un poquito nublados. Amanecemos aquí en Santa Rosa, en una YPF justo de la entrada a la ciudad. Ayer llegamos un poquito de noche, pero tampoco demasiado, eran las 8 y pico de la tarde, así que llegamos perfectamente. Y ahora son las 9:30 de la mañana y nos disponemos a hacer el último tramo hasta nuestro destino. Vamos hacia San Rafael, que hablábamos de Mendoza todo el rato, Mendoza provincia, porque la primera parada va a ser en San Rafael. Sí, no, pero encima San Rafael es un lugar que todo el mundo habla bien. Todo el mundo, Dicen sí, que sí, es súper sí. lindo, o sea, que no solo vamos por la compañía, sino porque el lugar dicen que es espectacular. Toda la provincia, yo creo, de Mendoza tiene que ser... Tenemos tantas ganas de esta etapa mendocina. Y San Rafael dicen que es uno de los pueblos ciudad más lindos del lugar, de Mendoza. Así que vamos con muchas ganas. Tenemos 6 horitas, acá me pone, yo ya voy a ir arrancando. 6 horitas de ruta, así que vamos a por ellas. Atravesando la Pampa Argentina y es como algo súper típico. En mi cabeza la Pampa Argentina suena como algo muy típico, ¿no? Pero es cierto que estamos comentando ahora que, claro, yo no relacionaba la Pampa Argentina como una región, ¿no? Claro. Claro, esta es la provincia de La Pampa. Exacto. Esto lo charlamos en San Antonio de Areco. Exacto, que fuimos allí con Andy de Viajar Vale la Pena. Os voy a dejar el vídeo por aquí. Y hablamos precisamente de ese concepto de La Pampa, ¿no? Que yo no sabía que era como una región como la Patagonia, ¿no? La Patagonia, La Pampa, Cuyo... Claro, que comprende más de una provincia. Son Exacto. no como una comunidad de España, pero más o menos. Que comprende muchas provincias. Sí, pero no sé, pero son términos oficiales. Sí, son regiones. Son Sí, sí. regiones tal cual, ¿no? Entonces puedes decir, Argentina se divide en tantas regiones. Exacto. Ah, amigo. Sí, 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 sí. Yo pensé que era más tipo conceptos de ecosistema o algo así, ¿sabes? No, está registrado, es oficial, tenemos regiones. Sí, sí. Y Bueno. La Pampa, eso, se mezcla un poco con la provincia, región, en la cabeza de H. Pero yo creo que es de las cosas que yo sabía de Argentina, de antes de casarme con un argentino. Claro, porque una vez te casas con un argentino, pues ya te vienen un montón de información. Pero me refiero de mi vida anterior, ¿no? Donde conocí a Argentina porque estaba ahí en el mapa, sin más. Messi y poco más. Pero Tal yo cual. creo que una de las cosas que me resonaban en la cabeza era el concepto de La Pampa. Sí. Pues ahora estamos atravesando esa Pampa Qué fuerte me parece. y volveremos. Tenemos muchas ganas. Qué vueltas te da la vida, ¿eh? Que por cierto, en ese video nos enseñaban en comentarios, porque hacíamos una pregunta con estos Sí. conceptos nublados. Y nos dejaron en comentarios que significaba llanura. Las pampas argentinas en los campos, ¿no? Las llanuras. Las llanuras. Sí. Ya conoceremos esta llanura bien en detalle cuando vengamos por acá. Sí.
en la provincia de Mendoza. Estamos llegando a General Alvear y nos queda ya muy poquito para llegar a San Rafael, que va a ser nuestra parada por unos cuantos días. Por aquí vamos a estar largo y tendido por la provincia de Mendoza. Vamos a ir moviéndonos lo que la nieve nos deje. Así que podéis ir dejando por comentarios qué imprescindibles tenemos que ver en la provincia de Mendoza. Sí. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Te molesto con el interior para pegar una miradita. Fruta, verdura no traes, ¿no? Ah, mira ahora, la verdad. Por acá a la vuelta. Sí, sí, claro. Claro, son los fitos, no sé qué, ¿no? Sí. ¿Cómo le va? Hola. Bien. Eso me lo vas a tener que dejar. La banana eso lo puedes pasar, el zapallo no hay problema. Esto me lo vas a tener que dejar. Repollo, Eso no, eso lo puedes pasar. Ah, bueno. pimiento, tomates, Pimiento me lo tenés que dejar. Sí. Tomate te lo puedes dejar. huevos. Ah, es por No, las eso semillas, no, ¿no? eso. Sí, es todo lo que es semilla y demás. Le voy a cobrar 2.800 pesos el arancel. Sí, ¿Vale? perfecto. Permiso de cierre. Sí, sí, fuerte. Bueno, hemos perdido 2 paltas por el camino. No, estaban Qué pena. perfectamente comibles. Justo que esta semana, ese grupo de paltas que compraste dijiste que estaban ideales. Estaban ideales. No contábamos con esto, es el control de fitos. No sabía que había esto aquí. No, pero es verdad que nos dijeron que en algunas provincias pasa. Bueno, nos ha costado 2.800 el peaje más 2 paltas y no se llevó nada más. Nada más. No, porque él dijo que el plátano bien y y un pimiento se llevó. 2 Pero- paltas y un pimiento. Sí. Oh, qué pena el aguacate, me muero. Hay que andar con ojo con los fitos esos. Sí. No nos había tocado hasta ahora. Yo creo que nos habían contado amigos, pero no tenemos mucha experiencia de esto. Pero bueno, muy amable el hombre y nada, ya lo sabemos para la siguiente. Hay que comerlo todo. Estamos viendo ya un montón de bodegas. Hay mucha parra seca, o sea, vacía, porque evidentemente estamos en invierno, casi. Pero hay muchísimos olivos también. Muchísimos. Qué ganas de degustar ese aceite. Aceite Ay, de oliva como qué en Andalucía. rico, por favor. Qué bueno. Aparte tenemos un tema con lo del aceite porque Está caro. está muy caro el aceite de oliva. Muy caro. Yo sé que en España también están subiendo bastante el precio del aceite, pero aquí telita, ¿eh? Al menos en el sur. A ver qué nos encontramos aquí. A lo mejor como hay tantos olivos y tanta producción, a lo mejor es más barato. Ojalá, sí. Y llegamos finalmente a San Rafael. Tiene muy buena pinta lo que vimos en la entrada ya. Estacionamos en este parque que está re lindo, es muy grande. Hay muchas familias acá tiradas tomando mate, hay puestos de torta frita. Se ve todo muy agradable el ambiente. La verdad tenemos muchas ganas de empezar esta etapa mendocina por San Rafael, la verdad. Es un buen punto de inicio, ya sabéis que vamos a estar durante bastante tiempo por esta provincia, aunque no nos vamos a meter mucho en las sierras y esas cosas porque va a haber nieve, pero bueno, vamos a estar aquí con la calma, disfrutando de todo lo que tiene esta provincia para ofrecer y aparte no vamos a estar solos, vamos a estar con un montón de amigos, yo creo, se vienen cosas muy bonitas. Así que quédense con nosotros, denle me gusta si les gustó este video, suscríbanse por favor si aún no lo están, déjenos un comentario que todas esas cosas ayudan con el algoritmo. Así que por favor súmense que arranca una nueva etapa con todas las ganas que nos caracterizan, le vamos a meter mucha ilusión y estamos encantados de estar en esta nueva provincia para nuestra colección.
Un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.